Padre Celestial, una vez más queremos darte gracias por el privilegio de abrir tu santa palabra. Pedimos, Señor, que esa palabra no regrese a ti vacía, sino que haga un impacto positivo en nuestra vida. Te damos gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Nuestro tema de hoy es: y vivieron felices para siempre. Quiero darle una cordial bienvenida a todos los que nos acompañan y también a aquellos que están con nosotros a través de la pantalla de la televisión vía satélite en diferentes sitios de habla hispana del mundo. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando en nuestro tema de hoy. Vamos a comenzar nuestro estudio directamente en el primer relato de la creación, en Génesis, el capítulo 1. Y como hemos repasado esto antes, no necesitamos leer todos los versículos, solamente voy a compartir con ustedes algunos de los conceptos que tenemos en Génesis, el capítulo 1. Cada día de la creación, durante los primeros 6 días, Dios habló y las cosas existieron. Nos dice también que después de cada día, Dios vio lo que había hecho y era bueno. Ahora, en Génesis el capítulo 1 no se explica cómo hizo Dios al hombre. Dice que Dios habló toda la existencia, pero no nos explica cómo fue que Dios hizo al hombre. Es más, en Génesis 1:27, si van un momento conmigo allí, Génesis el capítulo 1 y el versículo 27, sencillamente nos dice que Dios creó al hombre y a la mujer. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. No dice allí cómo fue que Dios los creó. Sencillamente nos dice que Dios los hizo. Finalmente, cuando Dios terminó su obra de creación, dice que vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Pero todavía queda la pregunta: ¿cómo fue que Dios hizo al hombre y a la mujer? Todo lo demás lo habló a la existencia. ¿Será que habló a la existencia Adán y Eva? Obviamente la respuesta bíblica es que no. Porque en el capítulo 2 de Génesis tenemos un segundo relato de la creación. Y el propósito de este segundo relato es añadir detalles que no estaban presentes en el relato de Génesis, el capítulo 1. Es decir, en Génesis, el capítulo 2, se va a explicar algunas cosas que no están explicadas en la secuencia de Génesis, el capítulo 1. Ahora, noten Génesis 2 y el versículo 7 sobre la forma en que Dios formó al hombre. Estamos hablando ahora del varón, de Adán. Dice allí: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El hombre fue creado diferente que todo lo demás en la semana de la creación, porque todo lo demás lo habló Dios a la existencia. Mientras que en Génesis 2:7 dice que Dios tomó polvo, barro, y con sus propias manos formó al hombre, respiró su aliento en ese cuerpo inerte, y el hombre, es decir, el varón, llegó a ser un alma viviente. Ahora, inmediatamente nos preguntamos cómo fue creada la mujer. Si Adán fue creado, formado con las manos de Dios, ¿cómo fue que fue creada la mujer? Bueno, necesitamos ir a Génesis, el capítulo 2, y empezando en el versículo 18. Vamos a pasar un tiempo aquí en Génesis 2, 18 en adelante. Dice allí, hablando de la creación de la mujer, ahora escuchen qué interesante. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Qué extraño esto. Cada día de la creación dice que Dios vio que lo que había hecho era bueno.
Pero ahora el sexto día, después de crear a Adán, después de crear al hombre del polvo de la tierra, de repente dice Dios, hay algo aquí que no está ¿qué? Algo que no está bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea. Ahora, esa expresión, ayuda idónea, significa que Dios le va a hacer un complemento. Le va a hacer alguien que corresponde a él. Le va a hacer otro yo que va a completar al hombre. Es decir, Dios está diciendo, el hombre sin la mujer está incompleto, necesita un complemento, necesita una ayuda idónea. Y por lo tanto, ahora Dios va a resolver el problema porque el hombre existe, pero la mujer no existe. ¿Ven que en Génesis 2 Dios está explicando cómo fue que hizo la obra que se menciona en Génesis? Génesis 1 sencillamente dice que Dios hizo varón y hembra, no dice cómo. Génesis 2 dice que Dios tomó polvo, hizo al varón, y luego entonces nos va a explicar cómo fue que Dios hizo a la mujer. Noten nuevamente lo que dice en Génesis, el capítulo 2, siguiendo nuestro estudio, y el versículo 19. Dice allí, en Génesis 2 y el versículo 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y ahora escuchen, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Es decir, Dios trae, después que crea a Adán, Dios trae a todos los animales a Adán para que Adán nombre los animales. Ahora, Dios tuvo un propósito en hacer esto. Cuando vienen los animales, Adán se da cuenta que cada animal tiene su pareja. Cada animal tiene su complemento. Es decir, cada animal tiene su otro yo, por así decirlo. Cada varón tiene su hembra. Y por lo tanto, Adán ahora se siente solo. Él dice, no hay un complemento para mí. No hay nadie que se parezca a mí. Todos los animales tienen su complemento, pero yo no lo tengo. Y Dios ya ha dicho, esto no está bueno. Así que ahora Dios va a desempeñar la primera anestesia de la historia. Vamos a leer el versículo 20 y luego seguimos al 21. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y dice en el versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Fíjense que es una anestesia que Dios está desempeñando aquí. Y dice, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Ahora, es interesante notar en Génesis, si van conmigo nuevamente allí, a Génesis el capítulo 2 y el versículo 22, hay una palabrita muy interesante. Dice en el versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahora, esa palabra hizo no es la misma palabra que se usa para hablar de cómo Dios hizo al varón, al hombre. Es una palabra hebrea que significa construir. Es la palabra hebrea baná, que significa que Dios de la costilla del hombre construyó a la mujer. Es decir, Dios tomó la costilla y entonces Dios de alguna manera con esa costilla construyó a la mujer. Es decir, Dios le dio a la mujer también el toque personal. Dios no habló a la mujer a la existencia, ni formó a la mujer del polvo, pero sí tomó una costilla y de la costilla Dios armó o edificó a la mujer. Es decir, la mujer era de la misma sustancia que el hombre porque fue
creada de una costilla del hombre. Inmediatamente nos preguntamos, ¿por qué es que Dios usó una costilla? Podría haber usado un hueso de la cabeza, o podría haber usado un hueso del pie. ¿Por qué una costilla? Me gusta una cita que encontramos en un libro que es un favorito mío sobre la historia del Antiguo Testamento, Patriarcas y Profetas, página 26 y 27. Hallamos esta explicación muy linda. Dice, Dios mismo dio a Adán una compañera. Le proveyó de una ayuda idónea para él. Alguien que realmente le correspondía. Una persona digna y apropiada para ser su compañera. Y que podría ser una sola carne con él en amor y simpatía. Eva fue creada del costado de Adán. Este hecho significa que ella no debía dominarle como cabeza. Por eso no sacó un hueso de la cabeza. Ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus plantas como ser inferior. Por eso no sacó el hueso del pie. Sino que más bien debía estar a su lado como su igual, para ser amada y protegida por él. Siendo parte del hombre, hueso de sus huesos y carne de su carne, era ella su segundo yo, y quedaba en evidencia la unión íntima y afectuosa que debía existir en esta relación. Sacó un hueso de muy cerca del corazón del hombre, porque ese es el lugar que Eva debía ocupar en relación con Adán. Ahora, otro dato interesante, y ya leímos el texto, pero quiero recalcarlo de nuevo, es que en Génesis 2 y el versículo 22, nos dice en la última parte del versículo, que Dios trajo a Eva al hombre. Quiero que noten que Adán no se va casando una mujer, casando con Z. No va en busca de una mujer. No va en busca de una pareja. Dios le hace su pareja y Dios la trae a donde está Adán. Eso tiene una lección muy grande. Y es que si nosotros tenemos paciencia, si no estamos casados y tenemos paciencia y escuchamos la voz de Dios, Dios nos va a presentar delante de nosotros quién es la persona con quien Él quiere que nosotros nos casemos. Es decir, Dios va a traer a la persona, nosotros no tenemos que ir de cacería a buscarla. Ahora volvamos a Génesis 2 y notemos algo muy interesante aquí en el versículo 24. Y vamos a ver varias cosas del versículo 24, pero dice aquí, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán, ¿qué cosa? Serán una sola carne. Y en el Evangelio, según San Mateo, dice, ya no son más dos, sino que son ¿qué? Uno. Ahora escuchen bien. ¿Creen ustedes que Dios casó a dos personas en el huerto del Edén que